Hola, ¿qué tal hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una reflexión acerca de un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13, los versos del 17 al 18. Éxodo, capítulo 13, versos del 17 al 18. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este día. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Finalmente, la Escritura nos cuenta que el pueblo de Israel salió en libertad de la tierra de Egipto. Y bueno, en su camino a la tierra prometida, había dos alternativas, había dos rutas, había dos caminos. Uno, el corto, el que podían llegar en cuestión de semanas a la tierra de los filisteos, pero seguramente se iban a enfrentar en una guerra y el pueblo de Israel pues no estaba preparado todavía para enfrentar un conflicto armado, un conflicto bélico. La ruta corta efectivamente ofrecía más rapidez al llegar a su destino, pero tenía retos que con mucha dificultad iban a superar. Dios consideró entonces que era mejor la ruta más larga, la de la península del Sinaí, la del desierto. Y ahí es donde podemos iniciar nuestra reflexión del día de hoy. ¿Por qué escogió Dios la ruta más larga? ¿Por qué Dios llevó a su pueblo en un caminar de años en el desierto, en un clima adverso, sin alimento, sin agua? ¿Por qué Dios tomó esa decisión? Bueno, si nosotros continuamos la lectura del libro del Éxodo, nos vamos a dar cuenta que es ahí en el desierto donde Dios tomó tiempo para trabajar con su pueblo. Efectivamente, Dios quería tiempo con su pueblo, para trabajar con ellos su fe, su confianza, pero sobre todo la obediencia a su palabra. El día de hoy también para nosotros existen dos caminos, uno muy corto, uno muy fácil, una ruta muy benévola. Pero el Señor Jesús en el Evangelio nos dice que esta ruta es una ruta que nos lleva a la perdición, a la ruina. Pero también el Señor Jesús en el Evangelio nos dice que hay una ruta, que hay un camino, que hay una puerta, que es estrecha, que es angosta, pero finalmente esta ruta, este camino angosto es el que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Por cuál ruta tú estás transitando el día de hoy? ¿Qué camino es el que has llevado, has tomado en tu vida? La ruta fácil, pues no te exige nada. La ruta difícil, la ruta complicada, la ruta compleja es donde Dios trabaja tu fe, tu confianza, pero sobre todo tu obediencia a Él y a su palabra. El pueblo de Israel en el desierto, ante la adversidad, aprendió a confiar en Dios. Aprendió que Dios es capaz de sustentarlo, de alimentarlo en medio del desierto, en medio de la nada. Dios proveyó a su pueblo de alimento, de comida, de sustento, de agua. Todo este libro del Éxodo está lleno de ejemplos donde vemos cómo el pueblo de Dios es sustentado. Así, en medio del desierto, Dios los protegió del sol inclemente a través de una nube. En la noche Dios los resguardaba con una columna de fuego. No les faltó el agua, no les faltó el alimento. Siempre tuvieron un sustento
durante su trayectoria por esta ruta complicada. Y ahí en esa ruta compleja Dios aprovechó para formar carácter, para fortalecer la fe, para hacer que su pueblo fuera obediente a Él. Quizá hoy en tu vida estés pasando por un momento adverso y difícil, pero piensa en esto. Dios quiere trabajar contigo también tu fe y tu confianza y tu obediencia hacia Él. Y entonces, como el pueblo de Israel, descubrirás cómo esta ruta finalmente fue la ruta correcta. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo que ancha es la puerta y el camino que lleva a la condenación. En esa ruta, en ese camino, en esa puerta, no se te exige nada. Pero la ruta angosta, la puerta angosta, el camino angosto, sí te exige, sí te demanda. Pero al mismo tiempo que te exige, al mismo tiempo que te demanda, Dios provee, Dios fortalece y Dios nos acompaña. Yo soy tu amigo Alejandro Parra Bley, me da mucho gusto saludarte. Ojalá que puedas compartir este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.